Tú nos estás escuchando a través de la radio de la Casa de las Culturas, la primera radio pública del Ecuador, 940 AM y Cultura FM 100.9. Muchas gracias por sintonizarnos todos los días viernes a las 4 de la tarde y el día sábado en la frecuencia FM a las 17 horas. Recuerden que también estamos en la www.radiocce.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde nuestro canal de YouTube, Spoiler Nadie Me Avisó, estamos con ustedes todos los días lunes a las 20 horas. Este es nuestro episodio 21 y se viene un poquito fuerte, potente, porque después de haber pasado por un ciclo, todo el mes de julio hablando de las masculinidades, nos dimos cuenta con la Natu que hay un tema muy particular al que necesitábamos darle un poquito más de espacio y desarrollo. Y es por eso que hoy nos permitimos decir, spoiler, nadie me avisó, que hay hombres a los que hay que quitarles el micrófono. Por ahora nosotras estamos celebrando que en el Reino Unido haya solicitado la extradición de Andrew Tate y su hermanito desde Estados Unidos, porque estos gurús de la machósfera, además de todas las cosas que dicen, son investigados por crímenes. Adivinen en contra de quiénes, exacto, hacia las mujeres. Cuando estas cosas pasan, a nosotras nos da ganas como de decir, ¿no? La justicia a veces es bastante poética. Este mundo de la machósfera actualmente inspiró una miniserie que se llama Adolescencia. Si no la han visto, les recomiendo, es muy buena. Que la semana pasada, de hecho, nos la mencionó nuestro querido David Jaramillo, que es un verdadero peligro, porque reproduce discursos de los que por años hemos querido escapar, discursos que si son de odio, hay que decirlo, y en este espacio saben que no tapamos el sol con un dedo, así que efectivamente, son discursos de odio. Hoy ponemos en nuestra hermosa mesita de colores este tema que pensamos que es muy importante hablarlo, que es muy importante, más que todo es como que analizarlo, creo que es criticarlo. Siento que es un tema que se está tomando muy a la ligera en muchos espacios, que se está tomando como si fuese algo inocente o que no va a ocasionar mayores problemas, pero pensamos que en realidad es muy peligroso no solo para los hombres, sino también para las mujeres y sobre todo para las infancias, ¿no? Así empezamos este episodio 21 de Spoiler Nadie Me Avisó, porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte. Hay historias que piden micrófono. Estás en Spoiler Nadie Me Avisó, con Mae Baez. Esto es Spoiler Nadie Me Avisó, porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte. Y vamos a presentar a nuestras invitadas, porque hoy tenemos la visión potente de dos maravillosas mujeres. La primera, estamos con Alejandra Santillana. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y feminista de izquierda, quien ha estado en varios procesos organizativos, comunitarios y sociales para que este mundo nos sea un poquito más suave. Y que desde su visión social nos ayudará a entender qué mismo es la machósfera. Bienvenida, mi querida Ale, muchísimas gracias, nuestra invitada experta. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras. Y por acá estamos también con Fernanda Revelo, ella es comunicadora, pedagoga y artista. Sobre todo artista, mamá de un niño hermoso, quien desde todas sus experiencias también aportará para desenmascarar este lenguaje que promete un montón de bienestar, pero que al contrario hace muchísimo daño. Bienvenida, Fer, nuestra invitada cómplice. Muchas gracias, y aquí estamos para hablar de este tema que es tan importante. Chéverísimo, estamos en Spoiler Nadie Me Avisó, que hay hombres a los que hay que quitarles el micrófono y vamos a empezar con la historia del día de hoy. Vamos. Había una vez una hermana que un día perdió a su hermano sin que él muriera. De niños compartían secretos, se hacían reír y soñaban con un futuro parecido. Él era creativo, curioso y tenía ganas de comerse el mundo. Pero un día encontró algo que le prometía fama, seguidores y una voz que millones escucharían. Al principio fueron discursos, después llegaron los aplausos y luego, poco a poco,
empezó a parecerse más al personaje que había construido que al muchacho con el que ella había crecido. Cada conversación terminaba en una pelea, porque esta persona decía cosas como: yo no sé en qué momento convencieron o se convencieron las morras que era más chido trabajar que quedarse en la casa. Cada abrazo se volvió más difícil, hasta que un día dejaron de hablarse. Lo más triste, dice ella, no es que su hermano piense distinto. Lo triste es sentir que el algoritmo, el dinero y la necesidad de ser un líder para desconocidos terminaron alejándolo de quienes sí lo conocían de verdad. Porque nadie nos avisa que las ideas también pueden romper familias. Y que a veces la persona que más cambia no es la que se fue de casa, sino la que un día decidió convertirse en un personaje del que ya no pudo regresar y que se convenció de cada una de las mentiras que le contó al otro. En su última conversación, la pelea se volvió complicada porque ella intentaba probarle que tanto las mujeres como los hombres tienen los mismos derechos, y él terminó la conversación diciéndole: ya no tengo hermana. La chica de esta historia es Alex Castilleja y su hermano se llama Luis Castilleja, pero ahora se le conoce como el Temacho. Te abrazamos, Alex. Este testimonio lo sacamos del documental de la BBC, Los peligros de la machosfera. Y bueno, chicas, bueno, veo que Alex es una de las primeras afectadas gracias a la gran machosfera que se está construyendo actualmente en nuestra sociedad. Y partiendo desde ahí, quiero primero preguntarles si ustedes han tenido la desgracia de encontrarse con videos de estos supuestos gurús de la machosfera, si han tenido la desgracia de escuchar las incoherencias que hablan este tipo de hombres. Tal vez lo han visto o más o menos conocen del tema. Cuéntame. ¿Ale? Bueno, yo, digamos, más allá de haber visto el documental de la BBC y digamos y de haber visto las críticas feministas a la machosfera, no es que me he dedicado a, porque cambia el algoritmo, ¿no? Entonces no quiero que me aparezca eso en mis redes sociales. Entonces, y también digo, ok, escuchar una vez, no es necesario escuchar 100 veces más, porque se repiten las mismas ideas en relación a las mujeres, a la igualdad, a los hombres, etcétera. Creo que no es necesario abundar, digamos, para escuchar cada una de las cosas cuando, digamos, porque además son cosas que a una como mujer le afectan, ¿no? Entonces estar escuchando todo el tiempo eso sí es complejo, más en el mundo en que vivimos, pero sí, digamos, sí ubico. Claro, sí sé, sí lo ubicas, sí sé. cachas de que así. ¿Tú, mi Fer? O sea, como el discurso igual que dice nuestra compañera, se repite, ¿no? Lo triste, lo que se escucha en la radio también, a menudo no hace falta acudir a las redes, que es el bombardeo permanente de la humillación a las mujeres. Es penoso que personas que están en la política y tienen medios de comunicación lo reproduzcan. Creo que eso es más triste, porque puedes entender un joven que de la noche a la mañana se hizo famoso porque quiso tener miles de seguidores, está bien, pero una persona que se prepara para gobernar y que siga reproduciendo esos chistes sexistas que denigran a las mujeres, la mofa durante horas, yo creo que eso es más preocupante. Entonces, por ahí es mi idea. Claro, bueno, este tema de la machosfera, para quienes nos escuchan y no están como muy enterados, son algunos hombres que han decidido empezar a hacer contenido hablando sobre temas de nuevas masculinidades, de cómo tiene que ser un hombre, de cómo tienes que tratar a las mujeres, en teoría dando consejos a otros hombres, ¿sí? Porque en realidad la gran mayoría de estos hombres, si no son todos, simplemente están dando discursos que no son reales, muy violentos, y sí hay una manipulación también como trasfondo, ¿no? Sobre todo para los niños y adolescentes que lastimosamente están muy envueltos en las redes sociales, ¿no? Ya no viven mucho en el mundo ya exterior, sino están solamente en el celular. Entonces, por eso queremos hablar de este tema y de lo peligroso que puede llegar a ser. Solo así como para ir iniciando, les quiero leer aquí un par de frases que sacamos de nuestros amigos de la machosfera. Por favor, no los busquen, no pierden nada. La verdad, yo sí veo bastante, pero la verdad es porque me hace muy feliz, chicas, quiero que sepan. Yo me río, yo renazco cada vez que veo a esos hombres y digo, pobres, o sea, de verdad me da mucha penita. Deben tener una vida muy triste. Dice así:
¿cómo pueden tener tan poquita dignidad, tan poquito amor propio, que alguien que no te respeta, que alguien que te agrede, que alguien que te maltrata, que alguien que te sabotea, le vuelves a dar acceso, le vuelves a abrir tu corazón? Esto lo dijo una vez el Temacho en uno de sus videos refiriéndose a las mujeres, ¿no? Con un son de mofa, de porque es como que ser migajera, ¿no? De alguna manera. Lo otro, entiendo que soy un hombre muy brillante, perfecto, cada centímetro de mi cuerpo, tan grande, tan fuerte, tan inteligente. Puedo pelear bien, soy un dulce, soy precioso. Eso también lo dijo Andrew Tate y nos permite hablar sobre cómo las personas que entran en este mundo de la machosfera lo hacen desde ese espacio también donde les dicen que son lo máximo, ¿no? Que esta cosa de los hombres de alto valor, que debes tener dinero para poder tener las mejores mujeres, etc., etc. Y hay otra cosa también, ¿no? Las mujeres pertenecen a los hombres y cuanto menos usadas estén, mejor. Esto también lo dijo Andrew Tate. Hay otra cosa también que lo dijo, el tema lo dice siempre, que las mujeres tienen que ser sumisas y que cuando nosotros aceptemos que debemos ser sumisas, entonces la cosa va a cambiar. Y el día de ayer, chicas, vi algo, bueno, que no pude dejar de reírme, lo compartí con la Natu, que era un tipo diciendo que el pasarle el salero a tu pareja, si ella te lo pide, puede ser el principio del fin de tu relación. Entonces el tipo dice, pero bueno, yo entiendo que es un poco exagerado esto, pero te explico, dice. Si tu novia te dice, pásame el salero, tú tienes que decirle que no y que lo coja ella misma. Porque ahí tú estás marcando, dice él, el liderazgo. No, fue buenísimo, chica. Fue hermoso. Fue hermoso. Yo solo me quedé como, ¿qué carajos estoy escuchando? Entonces, solo les doy este ejemplo absurdo, porque en realidad todo el contenido que hacen estos hombres es así. Ya, tal vez esto del salero ya es muy exagerado como para que te... No sé, es probable que creen un movimiento por los saleros. No, sí, claro, sin duda, obviamente. Es cierto, es verdad. Entonces, les doy este ejemplo para que el público, la gente que nos está escuchando, se den cuenta de lo ridículo, o sea, de lo absurdo del discurso que manejan este tipo de hombres. Y bueno, dicho esto, quisiera preguntarte, Ale, con tu experiencia, ¿qué tan peligroso crees que sean estos discursos que se están ahorita manifestando dentro de la machosfera? A ver, yo creo que para la audiencia primero es fundamental y digamos, y para iniciar la conversación, un poco aclarar también, o sea, tú ya decías, ¿no? La machosfera, ¿qué es? Y es un espacio, digamos, que es un espacio que ocurre en redes sociales, es decir, un espacio virtual, digamos que es una comunidad de influencers, pero también de una serie de negocios, es decir, detrás de eso hay mucha plata que circula, no existiría ese espacio si no hubiera mucha plata, es decir, como, y creo que eso es importante como mirar, ¿no? Y es un espacio en donde se circulan muchas ideas, ¿no es cierto? Creo que como el buen documental de la BBC, que pueden verlo ustedes, es gratis y tal, online, lo que nos muestra es que es un espacio que se presenta primero como un lugar en donde los jóvenes pueden ir a consultar y pedir ayuda, ¿no? Entonces se sienten inseguros y piden ayuda y quieren ver pareja o se sienten muy solos, etcétera, etcétera, y que sin embargo ese primer momento de entrada de los jóvenes o de cualquier hombre que entre a estos espacios, fundamentalmente jóvenes, después se va transformando en, ¿no es cierto?, al comienzo de esta reafirmación de sé exitoso, sé un líder, sé un macho alfa, sé muy fuerte, sé no sé qué, sé emprendedor, ahí se mezclan varias ideas sobre la masculinidad y después devienen en, si no lograste todo eso, la culpa es de las mujeres y el feminismo, ¿no? Entonces creo que ese es ahí un elemento central. La segunda cosa que creo que es fundamental como entender es que esta machósfera existe en el contexto de, a mí me parece, 3 situaciones estructurales en el mundo. La primera, un malestar, ¿no es cierto?, real de la juventud y de los hombres sobre todo,
un malestar real en el sentido de que desde la pandemia y con todo lo que implicó el confinamiento, pero el no futuro que estamos planteándoles a los jóvenes, porque esa es la realidad. No vas a tener casa, no vas a tener empleo, no vas a tener estudios, no vas a tener no sé qué, no vas a tener planeta, no vas a tener. Claro, solo existe. Solo existe. Y si es que te dejan. Si te dejan. Ese malestar y además la brutalidad que ha implicado que la socialización solo ocurra por redes sociales y únicamente por redes sociales en su gran mayoría, claro, va generando unos estados de frustración y de malestar, porque lo que nos muestra es que hay una crisis en general, no solo de la masculinidad, sino en general de las relaciones afectivas. Sí. Entonces yo creo que ahí ese malestar que es real y que no vamos a decir, nos lo inventamos, lo que ocurre en la machósfera es que se produce una capitalización, es decir, alguien se aprovecha de ese malestar. Y quienes se aprovechan de ese malestar y lo traducen, digamos, es la ultraderecha. Y ese es el gran problema de la machósfera. Entonces, el segundo elemento estructural es que ahí se inscribe en lo que las ultraderechas ahora en el mundo llaman batalla cultural. Es decir, en un espacio en donde, recordemos al muy mal ponderado Agustín Laje, o por Dios, ¿no es cierto?, un señor muy horrible de Argentina, que es el gurú de Milei, digámoslo así, y que es el gurú de muchos de esos espacios, que lo que nos dicen es que la batalla cultural es básicamente el progresismo y todo lo que se asocia al progresismo, es decir, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, los derechos de la clase trabajadora, los derechos de las disidencias y de las diversidades sexogenéricas. En general, digamos, todo aquello que no es hombre, blanco, cis, hetero, ¿no es cierto? Todo aquello que es eso es lo que amenaza, digamos, claro, la cultura y los valores tradicionales, ¿no? Entonces, esa batalla cultural, que ahora es el gran eslogan de las ultraderechas en el mundo y que nos llaman pues a combatir a todos esos elementos que amenazan la vida tradicional y los valores de la familia, que además es una irrealidad. En el mundo, esa familia ya no existe, ¿no es cierto? Hace muchísimo tiempo y esa familia no existe, y las mujeres hace muchísimo tiempo que somos parte del mercado laboral capitalista, pero somos parte, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento central que es capitalizado por las ultraderechas, y finalmente creo que hay una situación también como muy compleja, y que sí es un llamado a los feminismos, que tiene que ver con, y creo que esa es una parte central, cómo estamos pensando nuestra relación con las masculinidades y nuestra apuesta por el mundo, ¿no? Hay muchas compañeras que dicen, yo no voy a educar a nadie, como así tengo que maternar hombres cuando ya son adultos y podrían aprender, y digamos, en principio uno está de acuerdo, pero por otro lado, el feminismo es hacer política también. Correcto. El feminismo es una postura política, y como es una postura política, es pedagógica. Y como es pedagógica, tú que eres pedagoga, y yo habito en los mundos de la pedagogía popular, sé perfectamente que la pedagogía requiere un tipo de conversación que no es el reproche, que no es la culpabilización. Entonces creo que hay elementos ahí, digamos, para resumir, ¿no es cierto?, una batalla cultural, una situación concreta, ¿no es cierto?, de precarización, soledad, inestabilidad y no futuro que se le está presentando a la juventud, y creo que ahí hay otro elemento que se junta, digamos, que es el cambio del rol de los hombres en este mundo. El capitalismo, este modo de existencia de la economía, ya no puede ofrecer a todos los hombres su rol de proveedores, porque básicamente ni hay trabajo para todo el mundo, ni nadie ya puede ser proveedor. O sea, ahora todo el mundo tiene que trabajar, hasta los guaguas empiezan a trabajar, los jóvenes comienzan a trabajar, y por lo tanto los hombres perdieron su rol tradicional. Y esta cosa de la machósfera es sin duda un intento por restaurar ese rol, que no es posible, pero no por culpa de nosotras, sino porque el mismo sistema no está creando condiciones precisamente para que haya ningún proyecto de vida, ni siquiera de empleo, de vida de la juventud, ¿no? Claro, a mí eso es lo que me parece tan, no sé, es entre gracioso, absurdo, es incoherente, porque claro, para mí lo de la machósfera, como tú dices, es una patada de ahogado, ¿no? Es como esta cosa aspiracional de querer volver a hacer eso, pero es que es imposible porque no hay bases para que vuelva a pasar eso. Entonces, para mí de alguna forma también es una excusa que están tomando, ¿no?, de volver a ser el macho tradicional, para simplemente transformar eso en violencia, porque en realidad en la vida real eso no vas a poder ejecutarlo por un montón de cosas que tú las nombraste ahorita. Entonces, en lo que se va a transformar eso es en violencia, absolutamente. Para mí es eso, simplemente lo que están buscando es
están como maquillándolo a través de esta vida chévere de ser el macho proveedor, y eso va a caer en nosotras en violencia. Mi Fer, tú que tienes un hijo, a ver, ¿cómo no te da miedo de que tu hijo llegue a caer en manos de estos gurús de la machosfera? O sea, es que estamos permeados, la verdad. Porque como madre, tú le dices, madre que vive de la cultura, que lo lleva consigo al trabajo, que quiere cambiar las estructuras y todo lo demás, pero te das cuenta que la cultura pesa. Y si tú le dices no a la violencia, llega a la escuela y son violentos. Le dicen, uno de los momentos más duros para mí fue cuando la propia profesora me dijo, pero es que usted le tiene que enseñar a defenderse, pues. Si le pegan, tiene que pegar, si no, ¿cómo? Entonces, es un proceso, es una cultura, es una crianza, es un modo. Entonces, uno dice, bueno, yo no quiero tener un hijo violento, pero la sociedad es violenta, el hambre es violento. O sea, no podemos, en una casa que tenemos que salir corriendo a trabajar y no podemos darles el tiempo de la ternura, entonces los abrazos, los afectos en los hombres son vistos mal. Mi hijo fue a abrazar a su amigo y le dio enseguida un puñete y al siguiente día el papá dijo que era gay. Entonces, claro, de una va la palabra con M, aquí decimos sí. La palabra con M, siempre, es automático. Claro, entonces es difícil, es una cosa que uno debe pensar, y en este momento sí voy a citar a Bolívar Echeverría, ¿no es cierto? Y él nos invita a pensar a la cultura como el cultivo de las formas identitarias que nos hacen ser. Entonces, ser críticos con la cultura que tenemos, a ver cómo estamos criando a nuestros hijos, qué les estamos diciendo en casa. Esto de que si te pegan, pega, y entonces empieza a crecer pensando que sí, que tiene que pegar porque alguien le violenta, que no tiene que abrazar, y desde pequeñito. Entonces, tenía también un caso que mi hijo me decía, bueno, pero si la niña me pega, yo no puedo responder porque es una niña. Y él me cuestionaba, ¿qué tengo que hacer? Ella me patea las canillas con mucha fuerza y me duele, y no puedo llorar, porque si lloro me dicen mariquita. A la palabra entonces, sí, entonces la importancia de la cultura, de mirar la cultura y también de que sea una política pública de la crianza, porque uno como madre no tiene un manual, ¿no es cierto? Entonces tienes una suerte de ideas, también tienes una tradición, pero sí el Estado debe garantizar esta crianza. Además que hay una corresponsabilidad enorme con los medios de comunicación, hay una responsabilidad enorme con los comunicadores sociales. Por ejemplo, la violencia que estamos viviendo estructural de las telenovelas de los narcos, ¿no? La mujer vista como un objeto de utilización y además de prestigio, ¿no? Si tienes una mujer con ciertas características, entonces eres un hombre, pero admirado. Estas telenovelas, estas narconovelas, ¿cuántos años pasaron aquí en el Ecuador? Y que los jóvenes miraron y ahora estamos viviendo en las calles. Entonces, si bien es cierto, los canales de televisión ahora reproducen en la web, entonces todo es circular, ya no es exclusivo de la televisión, sino que se ve en el día, y además las agendas de los miles de hechos, de los miles de acontecimientos, específicamente escogen las noticias de violencia. Entonces, el hambre es violento, la cultura de los medios es violenta, y todos participamos en esta violencia que se reproduce. Entonces, los jóvenes tienen esas herramientas que las siguen reproduciendo y exacerbando en los medios personales que tienen, ¿no es cierto? Entonces, yo sí siento que la importancia de la educación de las ciencias sociales durante toda la vida, es decir, que no debe divorciarse el conocimiento social con los derechos humanos de las ciencias exactas, así de claro. O sea, ciencia social crítica se debe dar en todo el proceso educativo hasta que salgas de la universidad. Entonces, ponerte a pensar, esta empatía, esta necesidad de igualdad sí recae en la educación, pero también me cuestiono, ¿dónde nace la educación? En la casa. Pero no todas las mujeres de campo, por ejemplo, no tienen el acceso a la educación. Nosotros estamos hablando desde un lugar privilegiado, ¿no es cierto? Las redes sociales, pero en la ruralidad, porque trabajo con cultura viva comunitaria, hay una desigualdad de las brechas tecnológicas enormes. Entonces nosotros estamos hablando desde este espacio privilegiado. Pero, por ejemplo, allá no llega la tecnología y se sigue reproduciendo ciertos modelos culturales violentos contra las mujeres. Entonces esto no solo sucede en la virtualidad, sucede desde un proceso largo anterior a todo el boom de la tecnología, de las redes sociales, de la web, etcétera. Bueno, pero
tienes toda la razón en lo que estás mencionando ahorita. Por supuesto, somos muy conscientes de que lastimosamente no todas las mujeres tienen pues el alcance de coger el celular y ver qué está pasando en internet. Pero ahora, regresando a este tema de la machósfera, por ejemplo, tú estás hablando muchísimo sobre la educación y estoy muy de acuerdo. O sea, la educación es fundamental para que la sociedad vaya evolucionando y las violencias vayan como también desapareciendo. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos, chicas, si es que le encontramos a nuestro hijo que de repente ha sido fan del Temach, por ejemplo? Les llega, solo les ¿Cómo llega. hacemos? Esto lo vamos a conversar después del corte, ¿ya? Nos quedamos pensándolo, por favor, y lo conversamos después del corte. Envíanos tu historia a spoilernadiemeavisó@gmail.com. Ya volvemos. Regresamos, estamos en nuestro episodio 21 de Spoiler, nadie me avisó, que hay hombres a los que hay que quitarles el micrófono. Nos acompañan el día de hoy Ale Santillana, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y Feminista de Izquierda, y Fer Revelo, comunicadora, pedagoga y artista. Seguimos aquí conversando y chismeando y nos habíamos quedado en un poquito conversar. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que nuestro hijo, algún familiar, algún amigo está viendo el contenido de la machósfera? ¿Cómo actuamos? Yo sé que el primer impulso va a ser decir, no veas eso, pero claro, eso obviamente no va a funcionar, porque los seres humanos no funcionamos así, con la prohibición. Entonces, chicas, ¿qué hacemos ahí? Cuéntenos. Bueno, yo tengo guaguas, pero en todo caso sí tengo amigas que tienen guaguas. Bueno, en todo caso un amigo, digamos, Sí. no un niño, un amigo que sabes que ha sido fan del Temach. ¿Qué haces ahí? Claro, yo insisto, digamos, más allá de la rabia o el cabreo que uno pueda sentir inmediatamente, y más siendo feminista porque te sientes absolutamente agraviada por estas cosas, a mí me parece que hay que pensar que la machósfera es finalmente la estrategia de capitalización de un malestar para volverlo negocio y simplificar las razones del malestar. Entonces, si esa machósfera está sirviendo para decir la culpa de todo lo que te pasa es de las mujeres y el feminismo y la igualdad, lo que hay que hacer es no simplificar la respuesta. Es decir, yo lo que haría es entrar a una conversación, tratando de manejarme sin demasiado cabreo para que se vuelva una conversación y no una pelea, pero sí una conversación que se plantee el porqué, las razones, ¿no es cierto? Porque detrás de esas razones, de ese malestar, puede haber muchas cosas. Te fue mal en el amor, no te funcionó la aplicación de citas, te despidieron del trabajo, no puedes tú hacer todo lo que quieres, no llegas al gimnasio porque no tienes tiempo, ni vida, ni plata, o si llegaste al gimnasio igual no lo logras, o empezaste esto que ahora está muy famoso, sobre todo en los jóvenes argentinos, de entrar a todo el mundo de las criptomonedas y los emprendimientos como una asociación de la masculinidad que puede hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Esa idea de la libertad, etcétera, que también está muy ligada a la machósfera. Y si todo eso se traduce en frustración, yo creo que lo que hay que hacer es problematizar esa frustración y encontrar las verdaderas causas, que no es de ninguna manera el feminismo. Ningún movimiento que exija más derechos, ¿no es cierto?, a poblaciones que han sido históricamente vulneradas y retiradas de derecho, o que nacimos sin derechos, ¿no es cierto?, puede ser la causa de tu desgracia. Es decir, la causa de tu desgracia se llama capitalismo, gobiernos de ultraderecha, falta de etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que un primer elemento es problematizar eso que nos aparece como simplificado. Quizás un segundo elemento que tiene que ver con esta cosa que yo he ido aprendiendo fundamentalmente de mis compañeras pedagogas, mamás y feministas, es conversar y empezar a pensar con los guambras y con los jóvenes. Es decir, no ocupar el lugar de yo te digo que esto está mal. Claro, desde la adultez, ¿no? Y desde la moralina adulta, esto está mal, te lo prohíbo, eso nada, nunca jamás en la vida ha resultado en ningún momento de la historia de la humanidad. Exacto, te iba a decir, justamente, en ningún libro de historia de la humanidad la prohibición ha funcionado. Exacto. Ya dejen de prohibir. No te vas, ya, exacto. Entonces, yo creo que lo más sensato, pero para eso se requiere tiempo y herramientas, que es justo lo que no hay en este momento, es hablar con los guambras, hablar con los jóvenes. Y yo de acuerdo con la Fer, o sea, a mí me parece que el Estado aquí tiene una responsabilidad. Total. Y esto lo que nos muestra, a mí me parece que lo más grave de esto es que esto que aparece como síntoma es un proyecto político
brutalmente violento contra las niñeces y las juventudes, en general. Si vemos en el Ecuador, los 4 guaguas de las Malvinas, los niños desaparecidos, la cantidad de niñas desaparecidas, la brutalidad de violencia que hay entre la juventud, etcétera, o lo que viven, ¿no es cierto? A mí me parece que eso lo que nos muestra es que efectivamente hay un modelo y unas derechas, ¿no es cierto?, que en este caso están representadas por Noboa y todo su mundo alrededor, y por los sectores más conservadores y recalcitrantes de esta sociedad, que básicamente lo que están haciendo es implantar un proyecto político, ¿no es cierto?, en donde se está dejando un mensaje brutal contra las niñeces, ¿no?, que es ese mensaje que las mujeres ya recibimos antes, y es que somos desechables, que somos desechables y que la única manera de que no nos desechen es cuando nos volvemos mercancía útiles, o cuando somos, exacto, cuando se puede capitalizar nuestra malestar en favor de la narrativa de la ultraderecha. Y eso a mí me parece que es lo más grave, porque claro, de pronto ahora pareciera que la familia tiene que resolver eso, y cuando te pones a ver, la familia es una mamá sacada del aire, levantada desde las 5 de la mañana, con 3 trabajos, que duerma, exacto. ¿A qué hora hace eso? Mientras no garanticemos, porque la discusión de la machósfera nos remite a otro debate sobre la política pública. ¿Es posible tener maternidades plenas en un país, para las mujeres de clase trabajadora, en un país en donde tienes que tener 3 trabajos y no tienes tiempo? ¿Es posible realmente ofrecer posibilidades de diversión, espacio público y conversa en un país militarizado, lleno de policías que te están diciendo permanentemente que regreses a tu casa porque tu casa es más segura, cuando sabes que en tu casa también pueden pasar cosas? Quiero decir, es una cosa tan compleja, y yo creo, insisto en lo que dije en la anterior intervención, la única manera que desde al menos el feminismo, más allá de exigirle al Estado, tenemos nosotras es empezar a establecer conversaciones incómodas sobre lo que implica el patriarcado y sobre nuestra apuesta pedagógica para transformar esas subjetividades en diálogo, tal vez no con los hombres de 50 años, pero sí tal vez con los niños y los adolescentes que están entrando a esas esferas que son de violencia pura y que juntan una lógica totalmente neoliberal como el emprendedurismo, el criptobro, el no sé cuánto, no sé qué, con la lógica del culto al cuerpo. Detrás de eso lo que hay es una masculinidad quebrada, es una masculinidad de un modelo hegemónico en crisis. Mientras ese modelo no se llene de otras masculinidades, ¿no es cierto?, no nuevas, pero sí masculinidades abiertamente antipatriarcales, que aprendan a romper el pacto patriarcal desde temprana edad, ¿no es cierto? Pucha, muy poco podremos hacer por este problema de la machósfera, porque ya de por sí son la gente que tiene plata. Ese es un espacio donde se hacen negocios, se venden desde estafas piramidales, pasando por suscripciones infinitas a los gimnasios, no sé. Bueno, yo creo que entonces, y ahí veamos qué opinas tú, Fer, realmente lo único que podemos hacer con nuestros hijos, allegados, amigos, etc., que sepamos están metidos en la machósfera, es comunicarnos, es hablar, es decirles las cosas como son. No decir, no veas estito, no, esto es así, 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 estás viviendo en este sistema, yo quiero que tú tengas una vida libre, que seas, o sea, decirles la verdad. Muchas veces siento que, sobre todo cuando son niños o adolescentes, tendemos a tapiñar la realidad o querer que vivan en un mundo feliz y bonito, porque obviamente no queremos que nuestros hijos se den cuenta quizás en el mundo en el que están viviendo, y yo creo que parte mucho desde ahí. Como madre, sobre todo, pienso que decir la verdad es lo mejor que puedes hacer, y hacer que tu hijo tenga un pensamiento crítico, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita en este programa, ¿no? Que sí, que cualquier contenido que le llegue, pues él se ponga a pensar, o ella, y diga, bueno, esto está bien, esto está mal, va acorde con mis valores, con la persona que quiero ser. ¿Qué opinas, Fer? Cuéntame. O sea, yo me apego mucho al tema de lo comunitario. Es mi yacta, mi comuna, es donde el espacio circular donde yo me desenvuelvo, porque no somos seres solitarios, ¿no? Por más que el capitalismo nos quiera vender esa idea de que al vecino de al lado no le conozco, más bien yo apuesto por todo lo contrario, porque sí somos seres comunitarios. Entonces, no solo me interesa el criterio de mi hijo, sino del amigo, de la amiga, de mi hijo y su entorno, a ver qué están pensando, porque entonces ahí no es mi realidad o la verdad que estás mencionando tú, sino es las verdades, de que mi mejor amigo piensa diferente porque su papá le dijo otra cosa. Entonces entra en conflicto. Y ese conflicto es el que nos debe cuestionar, ¿no es cierto? Pero si empezamos a pensar como
lo planteaba una vez en la escuela, ¿qué tal si hablamos de este tema de violencia? Hablemoslo, por favor. Y todos no, que vamos a hablar de eso, eso le compete a la profesora. No, porque la primera escuela es la casa, definitivamente, es la casa. La primera escuela es donde tú le das a tu hijo todas las herramientas para que se vaya a enfrentar, las herramientas sensibles, psicológicas, sociales, la personalidad y todo, y asumir esa responsabilidad que le quieres endosar necesariamente a la profesora ya un poco tarde, porque la profesora cambia y porque le viene a conocer ya bastante grandecito. Entonces es que, ¿qué pasó aquí? ¿Falló la profesora? No, no falló la profesora. El tema es el Estado el que sigue insistiendo en que nosotros debemos agotarnos, las mujeres sobre todo, desde las 5 de la mañana y dormir 11:30 de la noche después de hacer los deberes con los hijos y no tener ese tiempo de poder afectar al sistema. No tenemos el tiempo de poder decir a nuestros hijos con todo el amor del mundo, de la ternura. Por ejemplo, es violento tener que separarse del hijo para ir a trabajar y dejarle en la guardería. Ya desde ahí ya hay una cosa violenta, ¿no es cierto? En lugar de que te permiten tu trabajo amamantar, darle sus besos, qué es lo que necesita. Entonces, toda esta estructura es la que nosotros debemos cuestionar. Y vuelvo al tema de lo comunitario, ¿no es cierto? Entonces, poder hablar con la mamá de los amigos de mi hijo y decir, bueno, ¿ustedes qué piensan del tema de la violencia? ¿Qué estamos pensando con los golpes? ¿Qué tal si cambiamos el modelo? No será fácil, pero no. Es una alternativa importante pensarnos comunitarios. Me encanta lo que dices y tienes toda la razón. Sí, realmente si todos viviéramos en comunidad, viendo qué es cómo está el otro, cuidándonos, sería hermoso en realidad. Y bueno, yo he tenido la suerte de pertenecer a ciertos espacios dentro de Quito en donde todavía hay barrio, hay comunidad, y de verdad es muy bonito, es muy lindo. Y claro, de esa forma también puedes proteger, ¿no? A tus guaguas. En esa sintonía. ¿Qué tal si toda la calle nos hacemos increíble. Panas, ¿no es cierto? Entonces, un día vigilas tú de algo sospechoso, otro día le toca al otro, y todos nos cuidamos. Y dejamos que los guaguas jueguen en la calle, y les estamos mirando, y estamos apostando. Hoy día me toca a mí, hagamos juegos por toda la calle. Al otro día te toca a ti actividades para los niños. Entonces, nos cuidamos en esa comunidad, hacemos actividades valiosas en esa comunidad. No es difícil. Bueno, en La Tola se ha logrado poco a poco, estamos haciendo lo posible, pese que es un lugar bastante estigmatizado, ¿no? Desde hace rato. Pero los vecinos hemos decidido cambiar esa realidad y, por ejemplo, cuando llega alguien delincuente, golpeamos con un palo el metal y el sonido te aturde, ¿no es cierto? No sabe para dónde irse y todo el mundo golpea y todo. Ya eso es un inicio, da esperanza y estamos viendo cómo nos vamos a ir cuidando poco a poco. Entonces sí apuesto por lo comunitario. Yo me meto solamente un segundo ahí para decir, yo creo mucho en lo que dice Fer, porque efectivamente la salida es comunitaria, es colectiva, es en diálogo y es pensar que además la machósfera nos devuelve a esta idea de que los hombres solitos pueden resolver el mundo. Es una promoción de la individualización y del individuo. La salida comunitaria es una salida mucho más certera, que puede problematizar y debatir. Claro, el problema es que en un país como este, en donde la política del trabajo, de la seguridad y del espacio público está organizado en términos de militarización, sospecha y una serie de enemigos internos, ¿no es cierto? Y vigilancia absoluta, no está atravesada por el cuidado. La seguridad está pensada como vigilancia, no como cuidado. Y el cuidado es colectivo y tiene que ser recíproco y tiene que socializarse precisamente para que las mujeres no seamos las únicas que cuidemos. Así es, porque ya basta, o sea, no podemos seguir solo las mujeres. Te quiero compartir. Una vecina mía me dijo que cerca de la Salesiana a su hijo le habían escopolaminado, ¿no? Entonces ella decía que pedía ayuda a todo el mundo, que si le conoce a su hijo y todo. Desde ahí decidimos que el hijo de una vecina es el hijo de todas. Es decir, que si yo le veo en la Salesiana solo, le veo en lugares peligrosos, le tengo que decir, vamos a la casa. Claro. ¿Entiendes? Mira como lindo de cuidarse, el hijo de una es de todas. Y si eso lo replicáramos, no solo en un barrio, sino en sí en la ciudad, o sea, por ejemplo, este chico que apareció en Baños, o sea,
una mujer, para variar, se acercó con miedo y todo, pero le salvó al chico. Entonces, realmente sí, tiene mucho que ver, justamente lo que tú dices, ¿no? Para contraponer a la machósfera, que lo que está buscando es individualidad, lo que hay que crear es comunidad. Y ahorita les quiero contar algo para que nos demos cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser la machósfera. Vi un video de una creadora de contenido de TikTok que me encanta, que ella empezó como a hacer una investigación sobre la machósfera, ¿ya? Se creó una cuenta aparte porque como ella da contenido médico y feminista, no quería que le empiecen a hacer estos videos, entonces se crea otro canal. Y en este canal empieza a ver videos de la machósfera y, oh sorpresa, no pasó ni, ella cuenta 4 o 5 días y le empezaron a salir videos de fascismo. Claro. Entonces, para el algoritmo de TikTok o Instagram, la machósfera no está muy lejos del fascismo y todos sabemos lo que puede llegar a pasar con. Entonces, yo me he puesto a pensar mucho en cuestión del contenido específicamente, ¿no? Lo que tú decías de un llamado a los feminismos. Sí he visto, cada vez veo más contenido feminista hablando sobre este tema de la machósfera y como contraponiendo, pero siento que quizás nos demoramos un poco, porque de alguna manera siento que estábamos tratando de no visibilizar tanto a estos hombres, como ves, como tratando de minimizar. Pero ya llega un punto en el que no se puede, porque ahora cada vez veo más y más y más chicos jovencitos aparte hablando de estos temas. Entonces, ¿cómo nosotras, desde una militancia, sea feminista o no, pero con conciencia social, sobre todo los que somos creadores de contenido, qué podemos hacer desde los feminismos, por ejemplo, para un poco contraponer esto de la machosfera? Bueno, yo creo, digamos, y considero que un elemento central es empezar a preguntar, instalar la pregunta. La pregunta no está instalada en los feminismos, lo puedo decir desde las militancias, no está instalada en los feminismos, ¿ya? Y ahí hay una cosa que es yo creo que cada vez hay más mujeres, ¿no es cierto?, mamás feministas que están planteando el debate de la maternidad como un elemento central de los feminismos, pero también hay que reconocer que en muchos feminismos hay una herencia en donde la maternidad queda por fuera porque se asocia como dependencia emocional y como poca libertad. Yo creo que esa es una idea muy horrible y muy occidental además, porque como bien dicen y como podemos ver, las maternidades además en los países latinoamericanos y andinos, en varios sectores es colectiva, porque es la abuela, porque es la tía, porque es la hermana, porque es la vecina, porque es eso, precisamente porque necesitamos redes de cuidado y porque la realidad es que del otro lado las paternidades son muy ausentes. Sí. Entonces, las paternidades que abandonan implica que esa carga de trabajo emocional, material, etcétera, recaigan sobre nosotras y sin redes es imposible existir. O sea, y son redes desde vínculos biológicos familiares hasta la amiga que te dice, tranqui, yo le voy a ver a tu guagua, no puedes, todo bien, yo quiero ser parte de la vida de tu hijo. Soy tu amiga, pero quiero ser parte de la vida de tu hijo porque, hay una relación ahí y creo que esas cosas se van tejiendo, ¿no es cierto? Pero en relación a eso, a mí me parece que entonces un primer trabajo es instalar una pregunta y ahí sigue habiendo una deuda de discusión sobre maternidades diferentes, no burguesas, digámoslo así, colectivas, populares, comunitarias, que debería estar instalada en el feminismo y yo creo que ahí las que no somos madres también tenemos una responsabilidad del diálogo con las compañeras que sí lo son. La segunda cosa es que a mí sí me parece que si nadie se está encargando de las niñeces y las juventudes, porque a nadie le importa, básicamente, sino al mundo que está específicamente relacionado con eso, ese debería ser un debate. Un proyecto político alternativo que no sea de derecha requiere pensar a la niñez y a la juventud como sujeto central en este momento, porque son de los más golpeados por este momento del mundo y del capitalismo contemporáneo. Creo que una tercera cosa necesariamente tiene que ser empezar a discutir cómo habitamos esos espacios feministas con guaguas. Es complejo, implica mayor gestión y muchas veces las mamás no quieren porque necesitan un espacio también de respiro y se entiende. Pero hay otros momentos en donde es posible integrar niñeces y juventudes a espacios de formación, a espacios de aprendizajes colectivos. Uno ve a las compas indígenas todo el tiempo de pueblos y nacionalidades llevando a los guaguas a las escuelas. Los guaguas van aprendiendo. Yo sé que ahí hay un problema de división sexual del trabajo, no quiero romantizar esta maternidad, pero también creo que ahí hay una forma de transmisión de conocimientos que es diferente
justamente a esta separación del mundo de la política y de la reproducción. Yo creo que ahí hay un elemento clave. El mundo de la política no puede estar separado del mundo de la vida, y el mundo de la vida es el mundo también de los guaguas, del juego, de la diversión, del error, de los gritos, de los afectos, de las formas inacabadas de existencia, en donde no tienes que ser un militante acabado, ¿no es cierto?, dogmático y serio, sino que está abierto y es porosa para otras experiencias de vida. Y creo que un cuarto elemento, ¿no es cierto?, requiere plantear un debate, ¿no es cierto?, y ahí sí un debate militante a otras organizaciones tal vez mixtas, en donde los compañeros tienen que empezar a asumir su responsabilidad y su corresponsabilidad. No pueden solo decir, el problema del patriarcado es un asunto de mujeres porque el no sé qué, no sé cuánto, yo me desentiendo de todo. Eso no puede ser un elemento en ninguna discusión militante. Los compas tienen que empezar a organizarse y revisar su patriarcado y romper el pacto patriarcal, y puede ser que dialoguen con nosotros, pero también requieren espacios de formación. Correcto. Y esa es una demanda que hay que hacerles a todos los compañeros de izquierda y de organizaciones mixtas, movimiento indígena incluido, ecologismos, la izquierda tradicional, lo que fuera. Porque si ese elemento no se pone en el centro como una discusión política y se sigue manejando como un problema personal de individuos y de parejas o de ex, no vamos a resolver nada. ¿Sí? El patriarcado no es un problema solo personal, es un régimen de opresión que oprime, como claramente estamos viendo, también a los hombres. Por supuesto, todo julio hablamos de eso, vayan y vean, por favor. Sí, o sea, y este odio deberían todas las instituciones, o sea, todos los días bullying, esta sarta de violencia extrema que se reproduce en los medios, además, preparados y todo, ¿no? Se siguen reproduciendo la violencia, cuando realmente los medios de comunicación deberían decir, a ver, ya sabemos el tema de la violencia, las soluciones pueden ir por aquí, las comunidades hacen esto, cuidamos las semillas, ¿no es cierto?, en el sentido biológico, cómo nosotros podemos aportar con nuestras ideas. Creo que el papel de los medios es fundamental, ya dejemos de estar solo en el tema de la violencia y demos soluciones también, soluciones sociológicas, es decir, en el caso de las universidades, que es en la parte que trabajo, ¿no es cierto?, las universidades profundizan los temas de violencia. Las universidades profundizan los temas de las soluciones también, pero se quedan en las bibliotecas, no salen a la luz pública. El comunicador lo que puede hacer es topar encima el tema por la agenda, pero la universidad lo profundiza. ¿Dónde están estos estudios que puedan ayudar a la sociedad? Los estados invierten muchísimo en educación, la educación debe ser corresponsable en las universidades. La divulgación científica debe aportar definitivamente a estos temas. Y debería haber exactamente esta política pública en donde los medios de comunicación se enlacen con las universidades. Eso me parece realmente vinculación con la sociedad para que nos ayuden a salir de estos problemas, ¿no es cierto? Y que se problematice más para nosotros poder tener alguna suerte de ideas, porque se sigue reproduciendo la misma violencia todo el tiempo, la descripción de la violencia, pero no la solución de las violencias. Y ya hay pensamiento profundo aquí en el Ecuador, sin lugar a dudas, pero escondido en las bibliotecas. Entonces esa corresponsabilidad también es necesaria decirla, que no la quieren aceptar porque se sigue quedando en la esfera académica, ¿no?, como intelectual, y que se quede ahí, y hay un ego que yo estoy muy en contra, porque si no se saca ese conocimiento para ayudar en este momento de extrema urgencia a la sociedad, ¿para qué sirve la ciencia? Así es. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias, Fer. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Para variar, nos quedamos con corto tiempo como para seguir hablando. Pero nada, les quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy, muy valiosa su intervención. Y nada, muchas gracias. Y ojalá puedan volver a este lindo espacio que es suyo, muchachos. Bueno, esto fue todo por hoy en Spoiler Nadie Me Avisó, porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte. Mi nombre es Mae Báez en la conducción, Natu Páez en la producción y mi Julia Andrade en los controles. Les esperamos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Spoiler Nadie Me Avisó. Todos los lunes subimos un nuevo episodio a las 20 horas. No se olviden, suscríbanse. Y bueno, esperamos todos sus likes, por favor. También síganos en Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Spoiler Nadie Me Avisó. Un abracito. Chau. Parece chisme, pero ya es anécdota. Te esperamos la siguiente semana para contar contigo más historias y analizar el por qué nadie nos explicó algo que parece todas vivimos.
porque eso que se cuenta bajito, aquí suena fuerte. Te esperamos en la siguiente entrega de Spoiler, Nadie me avisó, junto a Mae Baez. Producción